Dios le bendiga, queridos hermanos, amigos. Gracias por conectarse una vez más para compartir de la palabra que con la ayuda del Señor vamos a hacer. Y en esta noche pues quiero hablar sobre el tema Te enseñaré. Lo estoy basando en el Salmo 32:8, donde el Señor nos dice: te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes de andar. Lo primero que el Señor nos quiere enseñar es a seguir el camino correcto. Hay muchos caminos y nosotros tenemos que escoger. Y Dios le dijo al profeta Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Me gusta como lo explica en el capítulo 48, verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Hay muchos caminos, pero no todos nos convienen. Y el Señor quiere enseñarnos cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Me gusta esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso que dice: esto dice el Señor quiere decir tu dueño, tu Redentor, que quiere decir tu libertador, el Santo de Israel, que quiere decir el que no tiene ninguna falta, el que sus intenciones son siempre buenas. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía en las sendas que debes de caminar. Me gusta porque lo pone de una manera muy fácil de entender. Y el salmista David, en ese salmo tan lindo que todos conocemos, dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía por las buenas sendas porque Él es así, porque Él es amor, porque Él es bueno. Esa es su forma de ser y ese es su intento, su voluntad para nosotros, enseñarnos el camino correcto. Pero nuestra mente y nuestro conocimiento son limitados y por eso nos equivocamos. El sabio Salomón dice en el Proverbio 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que a nuestra opinión parece que está bien. Y yo no sé si tú te puedes identificar con eso, que a veces tú ves algo y tú dices: bueno, yo no veo nada de malo en esto. Pero si miras y lo comparas con la palabra, te das cuenta que eso no le agrada a Dios. Entonces, nuestra opinión puede ser diferente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada y no vemos todo. Entonces tenemos que apoyarnos en Dios y no en nuestra propia prudencia, como dice el sabio Salomón. Porque nuestra lógica puede ser que nos desvíe de lo correcto, pero Dios siempre señala el camino que es correcto. Jesús le dijo a los discípulos: entrad por la senda estrecha, porque amplio es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos los que van por ella. Pero estrecho es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y son pocos las que la hallan. Así que la mayoría no siempre tiene la razón. Hay veces que uno está indeciso y dice: bueno, yo me voy con la mayoría porque la mayoría manda, o la mayoría son los que posiblemente estén bien. No siempre la mayoría está bien. Aquí el Señor claramente dice que el camino ancho por donde va mucha gente lleva a la perdición. Y el camino estrecho que van poquitas personas, ese es el que lleva a la vida eterna. Así que nuestros impulsos se pueden inclinar hacia lo que los demás hacen, siguiendo la corriente de la gente, pero Dios nos guía por la senda de justicia. Hay una sola senda que es correcta. Hay muchos caminos, pero hay uno solo que es el que lleva a la vida eterna. En el Salmo 1 hay una gran verdad. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí yo veo una sucesión de eventos. Primero dice, se siguió por el consejo de los malos. En otras palabras, le puso atención, lo pensó y le pareció que hacía sentido. Segundo, se va tras ellos. Dice, camina con los malos. Y tercero, se sentó con los burladores. Así que ya se estancó, ya hizo el hábito de habitar en lo malo. Ahí va la sucesión. Primero estamos pensándolo, luego hacemos la prueba y al fin terminamos en el mal. Pero eso es lo que dice el Salmo, que no. Dice, bienaventurado el varón que no hace estas cosas. Porque mira la comparación como es. Que el justo, el que no hace estas cosas, el que evita estas cosas, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora lo compara con un árbol. Un árbol es algo que está firme en un lugar y está plantado junto a corrientes de agua. O sea, está plantado en el lugar correcto. El justo está en el lugar correcto porque Dios lo ha llevado por la senda de justicia. Entonces, está firme, está recibiendo el alimento que el agua le trae, por lo tanto, el resultado es que su hoja no se cae y todo lo que hace prosperará. La hoja demuestra el resultado de lo que hay dentro. Está bien alimentado por las aguas, produce buenas hojas, las hojas no se le caen. En otras palabras, se puede ver, es evidente en la vida de la persona justa que se está alimentando del agua de vida. Y por otro lado dice, todo lo que hace prosperará. Dios lo va ayudando y lo va bendiciendo a través del camino. La conclusión de este salmo es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Dice, no así los malos. Hace la comparación del justo es como el árbol. Y ahora dice, no así los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Cuando usted corta la hierba en su casa, esa hierbecita que se cortó, el viento la sopla y la lleva. Y de hecho hay unos blowers para soplar aire fuerte, para quitarla de los caminos y de las aceras. Dice, así son los malos, como esa hierba suelta que el viento se la lleva. Y se la lleva, la arrastra, no se sabe ni a dónde va a parar. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, Dios conoce el camino del justo porque Él mismo nos ha llevado por ese camino. Es la senda de justicia que Él nos ha llevado. Él sabe por dónde nosotros estamos caminando. Por lo tanto, nos vela, nos cuida, nos ayuda, nos bendice. Pero la senda de los malos perecerá. En otras palabras, no te preocupes, no te alteres si los ves que están prosperando, que las cosas parece que le salen bien, que está haciendo mucho dinero. No te preocupes porque eso no importa cómo luzca ahora. Al final es como hierba seca porque termina en la perdición y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. ¿Cuál es el consejo del Salmo? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo nos guía el Señor? El Señor nos guía a través de su palabra. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La manera en que Dios nos dirige y nos va llevando por el buen camino es nosotros yendo a la palabra y leyendo y ahí recibiendo la instrucción de Dios para nosotros saber cuál es ese buen camino. Dios le llama bienaventurada a la persona que sabe rechazar el impulso de la mayoría y ir a buscar la dirección del Señor. Y una vez que nosotros estamos en el camino correcto, aún hay más que el Señor nos quiere enseñar. Eso es lo primero, pero hay mucho más que el Señor nos quiere enseñar. Al profeta Jeremías, Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay otra versión que dice grandes y dificultosas. En otras palabras, cosas difíciles, cosas que no son fáciles de creer.
pero Dios te las va a enseñar cuando tú aprendes a clamar a Él, cuando tú aprendes a orar. Así que hay dos cosas básicas: el leer la palabra para seguir la instrucción del camino correcto, y orar para buscar la dirección de Dios y la ayuda de Dios para otras cosas, porque nuestros ojos están, como dice la Biblia, velados a veces para no entender. Como aquellos dos discípulos que iban por el camino de Emaús y iban ellos hablando confundidos después de la muerte de Jesús, y ellos iban comentando todo lo que había pasado, la injusticia que le habían hecho a Jesús, cómo lo crucificaron, y Jesús los oye y se une a ellos caminando y empieza a preguntarle, pero ¿de qué ustedes hablan? Y empieza a sacarle las escrituras, pero era necesario que eso pasara. No se recuerdan que la Biblia dice esto, que las escrituras dicen esto, ¿recuerdas esta profecía? Pero dice la Biblia que sus ojos estaban velados, ellos no entendían. Ellos oían, pero seguían comentando y diciendo las confusiones que habían dentro de ellos, las seguían sacando. No, si mira lo que ha pasado y lo mataron y bueno, ya han pasado 3 días. Y unas mujeres dicen que la tumba estaba vacía, pero los de nosotros fueron y no vieron nada. Estaban completamente confundidos y desorientados. Y cuando al fin sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que Jesús mismo era el que estaba caminando con ellos, ya Jesús se desapareció. Entonces ellos se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos estaba hablando? En otras palabras, ellos sentían algo. Había algo especial mientras Jesús les hablaba. Pero su entendimiento estaba embotado. Y aún Jesús hablándole, no se daban cuenta. Quizás en algunas ocasiones a nosotros nos ha pasado así, que estamos en una situación difícil, en una crisis, en un problema, y se nos cierra la mente y de momento no podemos entender. Y no debiera de ser así, que nosotros no entendamos las verdades espirituales y que nosotros malinterpretemos lo que dice la palabra porque no lo podemos entender. Eso es la característica de los que no conocen a Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios que los gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido, quiere decir oscurecido, porque están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos está y por la dureza de su corazón. El que no tiene a Dios en su corazón, su entendimiento está entenebrecido y no entiende. Pero en el capítulo 1 de ese mismo libro de los Efesios, dice que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia entre los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Así que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender cosas espirituales que de otra forma nuestra mente no sería capaz de entenderla. La esperanza que Él nos ha llamado es lo primero que Pablo menciona. Se trata de la vida eterna en las moradas celestiales. Esa es la esperanza del cristiano. La riqueza de la gloria de su herencia para con los santos es el privilegio que tenemos nosotros aquí en la tierra como cristianos de disfrutar de la presencia del Señor. Sí, la plenitud de esto será cuando lleguemos al cielo, recibamos la recompensa, los galardones, las coronas, pero aún aquí viviendo en este mundo, nosotros podemos experimentar, es la palabra, experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. En nuestro diario vivir, cuando venimos a Dios en oración. Y la supereminente grandeza de su poder. Ya Pablo no encuentra ni con qué palabra explicar cómo es el poder de Dios. La grandeza de su poder, pero eso no era suficiente. Dice la supereminente grandeza de su poder.
el poder de Dios tan inmensamente grande que se ha manifestado y que nosotros podemos participar de eso. Para que nosotros nos podamos dar cuenta de estas cosas, estas grandes verdades espirituales, es necesario que Dios abra el entendimiento de nosotros. Porque ese poder Dios lo ha puesto a nuestra disposición aquí en la tierra. Y son cosas grandes y son cosas difíciles de entender, pero Dios te las quiere manifestar a ti y a mí. Si nosotros aprendemos a clamar a Dios, si nosotros aprendemos a buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios. Nuestra mente limitada no lo puede entender, pero Dios puede abrir nuestro entendimiento y nosotros, gente humana, mortales, podemos bajar el cielo a la tierra cuando clamamos a Dios. Le dice Dios a Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Bueno, Jacob no sabía que Dios estaba con él. Él pensaba que él andaba solo, él cometió un error, él hizo trampa, él engañó y se fue huyendo. Y pensaba que estaba completamente solo, ni Dios va a querer saber más de mí después de este disparate que yo he hecho. Pero Dios le reveló su amor y su misericordia en un sueño. Y él tuvo un sueño de una escalera donde vio a Dios y Dios le habló, le confirmó su pacto con él. Y cuando él despertó, él dijo estas palabras, ciertamente que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y hay muchas veces que tú y yo no sabemos que Dios está con nosotros porque no lo sentimos y no lo vemos. Pero Dios no nos ha dejado. Y Dios quiere revelarnos a nosotros estas cosas. Moisés no creía que él servía ya para nada. Él cometió un error, él mató a un egipcio, salió huyendo de Egipto y se olvidó. Él se fue y dijo, bueno, pues no puedo regresar más nunca. Hasta que Dios lo llamó en aquella zarza que ardía y no se consumía y le dice que tiene que regresar a Egipto, que él lo quiere usar para sacar a su pueblo de allí. Y él le dice, pero Señor, pero Dios mío, ¿quién soy yo para poder hacer esto? Además, ni mi pueblo va a creer que tú me hablaste, nadie me va a hacer caso. Y Dios le dice, ve porque yo estoy contigo. En otras palabras, no eres tú, soy yo. Tú no eres el que vas a sacar al pueblo, yo lo voy a sacar, pero lo voy a hacer a través de ti. Dios busca personas sencillas, personas que no somos perfectas, personas que hemos cometido errores, pero que nos pongamos en sus manos para Él usarnos, para hacer cosas grandes y cosas difíciles que nosotros ni nos imaginamos que Dios puede hacer. Bueno, Moisés no sabía ni se podía siquiera imaginar que aquella vara que él sencillamente lo usaba para caminar en el desierto mientras llevaba las ovejas de un sitio para otro, Dios iba a usar esa vara para dividir las aguas y que el pueblo pasara en seco y escapara del ejército de Faraón. Él no sabía que esa vara Dios la iba a usar para que él golpeara la peña y saliera agua y todo el pueblo bebiera y no se murieran de sed. Él no sabía que Dios quería usarlo en forma grande y poderosa, pero Dios quería hacerlo. David no sabía que aquella onda y aquellas piedritas que él usaba para espantar los animales que venían a querer robarle sus ovejas, un día iban a matar a un gigante. El profeta Elías no sabía que un día él se iba a enfrentar a 400 profetas de Baal y los iba a retar. Y Dios iba a hacer bajar fuego del cielo en presencia de todos ellos. El profeta Eliseo no sabía que un día él iba a ver los ángeles de Dios, el ejército de Dios rodeando su casa para defenderlo a él del ejército sirio. O el profeta Daniel no sabía que un día él iba a estar en un foso de leones y que él iba a ver un ángel de Dios allí junto con él, cerrando la boca de los leones y manteniéndolos tranquilos para que no lo molestaran en toda la noche. O Pedro no sabía que un día él iba a estar preso y que un ángel lo iba a despertar y le iba a decir, levántate, vámonos, te voy a sacar de aquí. Él no sabía que Dios iba a hacer eso por él.
Juan, el apóstol, nunca se imaginó que él iba a tener una visión del Cristo glorificado, de tal manera que aquel Jesús con el cual él había caminado y había conocido personalmente, estaba en una forma tan gloriosa y resplandecía, dice que su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, y que él cayó delante del Señor Jesús, cayó. Dice que como muerto él no se podía ni mover, no se podía ni parar delante de la presencia del Cristo glorificado. Él no tenía idea de lo que Dios quería mostrarle y revelarle, pero el Señor lo dijo desde hacía muchos años: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Todavía Dios nos los dice a ti y a mí. Te enseñaré, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas grandes y difíciles, cosas que tú no te imaginas, cosas que nadie nunca ha dicho. Pero yo te voy a mostrar que son posibles, porque yo soy Dios, no porque tú seas nadie especial, porque yo soy Dios grande y todopoderoso. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a clamar a Dios, es aprender a orar fervientemente, a orar sin desmayar, sin perder la fe, sin perder la esperanza. Es aprender a entrar en la presencia de Dios confiadamente y adorarlo en la hermosura de su santidad. Es aprender a disfrutar de su presencia y entrar en el reposo de Dios. Y un día, cuando tú menos te lo imagines, Dios te va a mostrar cosas grandes y difíciles que tú no sabes y nadie te las puede decir, cosas que solo Dios te puede enseñar. Sí, hermano, Dios se complace en tener comunión con nosotros y Él desea que nosotros saquemos tiempo para orar, para rendirnos la adoración que Él merece, para compartirle nuestras necesidades, pero también para compartir nuestras alegrías con el Señor. Dios se complace en ver nuestro agradecimiento hacia Él, que podamos expresarle lo que Él representa para nosotros. Estamos en la primera semana del año y es una semana que en las asambleas se toma para oración. Hay un tema muy precioso en este año. Jesús es asombroso, o diríamos Jesús es maravilloso. Y cada día hay un tema que nos ayuda a meditar en lo maravilloso que es nuestro Señor. Si no lo empezaste a tiempo, empiézalo hoy y hazlo de jueves a jueves. Coge una semana completa para contemplar la hermosura de Dios y para alabarle y adorarle. Toma un tiempito. Yo te voy a invitar a que tú tomes un ratito cada día para entrar en una dimensión espiritual nueva en este año. Busca un lugar especial y busca un momento en que tú puedas estar solo con Dios. A lo mejor ese momento va a tener que ser tarde en la noche cuando ya todos los demás se acostaron, o bien temprano en la mañana cuando todavía los demás no se han despertado. Pero si tú estás en la casa todo el día, a lo mejor es después que los demás se han ido a trabajar y tú te quedas solo. Coge un rato que tú puedas estar solo con Dios. Puedes poner música suave si deseas, pero es un tiempo para alabar a Dios y adorarle sin presentar peticiones. Es un tiempo para tú meditar en Dios. No te voy a decir cuánto tiempo sea, 5, 10, 15, 20, eso depende del tiempo que tú puedas dedicar. Pero en mi experiencia, cuando yo comienzo a alabar a Dios, solamente dándole gracias a Dios, solamente pensando en lo que Él es, adorarle por lo que Él es todopoderoso, Él es altísimo, Él es grande, Él es bueno, Él es amor. Cuando yo empiezo a meditar cada una de esas cosas y a adorar a Dios por como Él es, se me olvida el tiempo. Y se me va el tiempo sin yo darme cuenta. O sea, cuando uno está muy pendiente de qué hora es, todavía estás en la carne.
Cuando entras en el Espíritu se te olvida la hora que es. Y el Señor nos quiere llevar a otra dimensión, a alturas espirituales. Y es que nosotros siempre vivimos en el ámbito terrenal. Y aún el tiempo de oración que cogemos, lo hacemos en una forma muy natural. Nos presentamos al Señor, lo saludamos y inmediatamente le presentamos nuestras necesidades, y cuando terminamos de expresarle las peticiones que tenemos, en el nombre de Jesús, amén, y ya nos levantamos y nos vamos. Pocas veces nosotros y pocas personas aprenden a entrar a la presencia de Dios solo para alabar al Señor, aparte de presentar peticiones, solo para adorarle y permanecer un tiempo en su presencia. Pero cuando nosotros nunca hemos hecho eso, no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos a nosotros. Estamos hablando nosotros solos, pero no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Una conversación tiene que ser pareja. Si yo siempre hablo y hablo y hablo, usted no puede decir nada, no lo dejo decir, como dice el refrán, ni pío. Uno no le va a gustar hablar con una persona que no te deje hablar. Pues así, yo pienso que a veces tú le estás hablando a Dios y cuando Él te va a hablar, tú dices en el nombre de Jesús, amén, y te levantaste y te fuiste y dejaste al Señor con la palabra en la boca. Tiene que haber un tiempo de silencio, tiene que haber un tiempo que solamente permanezca en adoración, y así Dios te habla en la oración. A lo mejor nunca lo has hecho y no sabes de lo que yo estoy hablando, pero yo te invito en este año a tomar un ratito para adoración a Dios solamente. Y ahí en esos momentos de intimidad con Dios vas a experimentar algo muy bonito. Ahí tú vas a entrar a esa protección bajo las alas de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Ahí te vas a sentir que estás bebiendo de ese agua de vida, que esa sed interna que tiene tu alma se llena y se sacia en la presencia de Dios. Ahí es que tú vas a experimentar lo que decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. No es sencillamente en yo sentarme y decirle al Señor, quiero esto y quiero esto y quiero esto. Es en el momento de adoración que el salmista dice que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú le estás alabando, y para eso tú no necesitas que esté otro montón de gente contigo alabando, tú solito con Dios. Dios se manifiesta, la presencia de Dios desciende y tú sientes la presencia de Dios en tu vida. Bueno, mi querido hermano, eso es toda la meditación que yo tengo en esta noche para compartir con ustedes, y espero que haya sido de bendición. Bueno, pues les doy gracias a cada uno de ustedes que semana por semana se conectan. Me alegro mucho de poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por conectarse todas las semanas y espero poderlos ver otra vez el jueves que viene. Dios les bendiga.